Donald Trump acaba de ganar las elecciones en los Estados Unidos y el republicano retorna a la Casa Blanca. ¿Cómo cambiará esto la discusión dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cuya cumbre de líderes se desarrollará en nuestro país la próxima semana? Te lo cuento directo a la vena. Pese a lo que decían todas las encuestas, el republicano Donald Trump volvió a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Ojo, casi todas las encuestas en los Estados Unidos señalaban que el margen entre Donald Trump y Kamala Harris era sumamente corto. Hablábamos de un 47% versus un 48%. Estábamos hablando literalmente de un empate técnico entre el candidato republicano y la candidata demócrata, y lo que señalaban muchísimos analistas en los días previos era que recién conoceríamos al verdadero ganador de la presidencia de los Estados Unidos entre 2 a 3 días. Sin embargo, ya por la madrugada del miércoles, el republicano Donald Trump se convertía nuevamente en el presidente electo de los Estados Unidos. Sin embargo, la gran pregunta es cómo ese hecho trascendente va a terminar impactando no solamente en los Estados Unidos, sino en la economía global. ¿Y por qué decimos esto? Porque la próxima semana hay un foro importantísimo, un foro clave, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cuya cumbre de líderes se va a desarrollar en nuestro país por tercera oportunidad. Y los Estados Unidos es uno de los jugadores o es uno de los miembros claves o más importantes que existe en este foro, junto a la otra gran potencia que es China. Entonces, ¿cómo la elección, cómo la victoria de Donald Trump va a cambiar la discusión la próxima semana en medio de este foro? Un foro que lo que busca justamente es promover el libre comercio, fomentar las inversiones, buscar el desarrollo justamente de los países a través del comercio internacional. ¿Y por qué digo que puede haber un nivel de afectación? Porque conocemos ya, ojo, las políticas económicas y sobre todo las políticas de comercio exterior del expresidente Donald Trump, y ya Donald Trump ha sido sumamente abierto. También conocemos cuáles son las propuestas que ha venido lanzando durante la última campaña que implementaría de ganar la presidencia, cosa que ya ocurrió. ¿Cómo un Donald Trump en la Casa Blanca va a cambiar la discusión dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Revisemos algunos antecedentes importantes y algunas coincidencias que no son menores. La última vez que el Perú fue sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico fue en el 2016, durante el último año de gobierno del presidente Barack Obama. Ya en ese momento, cuando ya éramos sede, el expresidente Donald Trump había ganado las elecciones y al siguiente año se iba a convertir en el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente en este foro, en el 2016, en el Perú, las economías miembros de la PEC buscaban firmar un gran acuerdo de cooperación comercial, un gran acuerdo de libre comercio, el famoso Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Sin embargo, en ese momento ya el expresidente Donald Trump, durante su primera campaña, dijo que Estados Unidos se retiraría de este acuerdo. Y dicho y hecho, ni bien ganó las elecciones en el 2016 y asumió el cargo en el 2017, retiró a los Estados Unidos de este gran acuerdo comercial que integraba a países del Asia y países del Pacífico, que justamente eran los países o eran las economías que integran el actual Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Entonces, queda clarísimo que el expresidente Donald Trump sí cumple muchas cosas de las que promete, sobre todo cuando se trata de comercio exterior, sobre todo cuando se trata de comercio internacional. A ver, no es novedad para nadie que la postura económica de Donald Trump es mucho más conservadora y es mucho más proteccionista en cuanto al comercio. Él cree fervientemente en los aranceles, él cree en estos impuestos que aplican los países para justamente limitar los productos que vienen del exterior, hecho que va en el sentido contrario a las políticas de libre comercio. Y así lo dijo en su momento incluso el presidente chino Xi Jinping, también en ese entonces, en el 2016, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se desarrolló también en el Perú. Él decía que mientras las políticas de Estados Unidos iban por el proteccionismo, las políticas de China iban por el lado contrario, iban por abrir los mercados. Y lo que vamos a vivir este 2024 se asemeja muchísimo a lo que vivimos en el 2016 a nivel de este enorme foro económico. Es decir, en el 2024 se está dando un escenario similar donde Donald Trump vuelve a ganar las elecciones y donde además ya en su campaña ha anunciado un incremento arancelario
arancelario para el comercio internacional significativo y en un momento donde también retorna el presidente Xi Jinping justamente a inaugurar en el marco de la APEC 2024 el puerto de Chancay, que es una infraestructura que lo que busca es más bien todo lo contrario, que lo que busca es fomentar el comercio internacional entre el Asia y el Pacífico. Entonces, la victoria de Donald Trump, más allá de que vaya a venir el presidente Biden o no justamente a este foro importantísimo, va a generar una serie de preguntas importantísimas como ¿qué va a hacer el presidente Donald Trump una vez que asuma el cargo? Una vez que se siente en su escritorio en la Casa Blanca. Y lo que ya ha anunciado es sumamente importante. Él ya ha anunciado de golpe un incremento arancelario de 60%, ojo, para todas las importaciones que vienen de China. Es decir, le quiere aplicar aranceles del 60% a los productos chinos para proteger la industria norteamericana. Él ha sido sumamente claro con eso y no hay que olvidar qué ocurrió cuando ganó las elecciones la primera vez. En ese momento se desató una guerra comercial entre China y Estados Unidos que, ojo, el presidente Joe Biden ya en su mandato mantuvo hasta el día de hoy y que incluso en muchos productos fue más allá, pero quien inició esa guerra comercial fue justamente el presidente Donald Trump. El tema hoy en día es que el republicano ha prometido más aranceles, incrementarlo a 60% y ni qué decir de los autos eléctricos. En el caso de los autos eléctricos China, lo que ha dicho Donald Trump es que planea aumentar los aranceles en un 100%, es decir, hacer casi inviable e imposible la importación de autos eléctricos desde China a los Estados Unidos. Pero el tema central no queda en China. En su momento, cuando Donald Trump ganó las elecciones en el 2016, él dijo que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio que tenía con México y con Canadá, el famoso NAFTA. Y dicho y hecho, ni bien asumió el poder, obligó a México y a Canadá a renegociar este acuerdo. En su última campaña, lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que le varíen 10% los aranceles a todo el comercio internacional. La gran pregunta es qué va a pasar con países como el Perú, con los que Estados Unidos ya tiene un tratado de libre comercio y que ha permitido justamente fomentar los envíos peruanos a Estados Unidos e importar productos norteamericanos a precios mucho más bajos. Sin embargo, con este anuncio de un incremento de aranceles al 10%, la pregunta es si implicará una renegociación también del tratado de libre comercio que tenemos con ese país o si simplemente es una bravuconada o un anuncio para los electores. Francamente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el presidente Donald Trump ha cumplido muchísimas de las promesas que anunció en su momento sobre el comercio internacional. Así que preocupación evidentemente nos genera preocupación. Y nos genera preocupación no solo por los aranceles adicionales que se le puede aplicar a los productos peruanos que en este momento van a los Estados Unidos, lo que evidentemente afecta a nuestras exportaciones, sino por lo que puede generar en el entorno global. ¿A qué me refiero? Una guerra comercial con China en ese momento ya nos trajo problemas significativos, nos trajo productos más elevados a nivel mundial. Una guerra comercial no favorece a absolutamente nadie. Esa es la verdad, porque el comercio internacional se contrae. Estamos hablando de nuestros principales socios comerciales. Estamos hablando de China por un lado, el principal socio comercial del Perú, el país al que más le vendemos en este momento, sobre todo materias primas como el cobre. Y estamos hablando de Estados Unidos, que también es nuestro segundo socio comercial más importante, a quien le vendemos sobre todo productos manufacturados, es decir, productos con valor agregado, productos que generan mano de obra, productos que generan empleo y que generan desarrollo. Por eso es que nos preocupa. Es un socio importantísimo y lo va a seguir siendo, evidentemente. El tema es cómo va a cambiar o cómo puede cambiar justamente la política de comercio exterior de este país hacia América Latina y en específico hacia el Perú. Es verdad que a Estados Unidos no le ha importado mucho esta parte del continente, no está muy preocupado en América Latina. Las preocupaciones de Estados Unidos en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado más centradas en la relación con China, en lo que pasa en el Medio Oriente, en las tensiones con Rusia, y América Latina ha quedado un poco a la sombra de los intereses de los Estados Unidos y eso se refleja en el nivel de inversiones que vemos en este momento. China justamente ha ocupado ese lugar que dejó Estados Unidos a nivel de inversiones y está presente no solo en el Perú, sino en diversos países. Está en Argentina, está en Brasil, está en México, está en toda América Latina con muchísima presencia. De hecho, hoy China es el principal inversionista de nuestro país. Recientemente, en una entrevista, una extensa entrevista con el embajador chino en el Perú, nos contaba que las inversiones chinas en nuestro país, en el Perú, ya superan los 30.000 millones de dólares. Es una cifra importante, es una cifra impresionante. Entonces,
¿Esto puede ser un problema en las relaciones con los Estados Unidos? Francamente, no lo creo. El problema principal puede venir del lado de justamente las restricciones al comercio internacional, no solo con el Perú, sino a nivel global. Otro tema que preocupa con el presidente Trump y que también puede ser un factor de discusión justamente en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es lo que pase con las tasas de interés. Ojo, el presidente Trump durante la campaña ya se ha burlado del rol que cumple el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed. Él ha dicho que el trabajo de un presidente de la Fed es tirar una moneda al aire y tomar decisiones de manera arbitraria, y ha manifestado su interés de controlar de manera más activa la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ojo con las implicancias que esto puede tener en la política monetaria del mundo, porque cuando hablamos de la política monetaria de los Estados Unidos, estamos hablando definitivamente de un efecto sobre la política monetaria global. ¿A qué nos referimos con política monetaria? Nos referimos a tasas de interés, nos referimos al costo del dinero, nos referimos a inflación, que evidentemente ha sido una preocupación y puede convertirse nuevamente en una preocupación en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, sí hay una serie de preocupaciones en torno a Donald Trump. Esto no quiere decir que las políticas que proponía la demócrata Kamala Harris hayan sido excelentes o hayan sido las mejores. Sin embargo, ya conocemos a Donald Trump, ya sabemos por dónde va su política económica, ya conocemos por dónde va su política de comercio exterior, ya conocemos las críticas directas que le ha hecho justamente a la política monetaria y a las personas que han manejado la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que evidentemente todos estos factores van a ser temas de discusión, o deberían ser temas de discusión central justamente en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, porque lo que haga Estados Unidos va a tener repercusiones directas sobre todos los países, no solo miembros de la PEC, sino para todos los países del mundo. Por eso es importante discutir cómo estas posibles políticas que se vayan a implementar a partir del próximo año van a tener efectos sobre nuestras economías.